en la cual vivimos, debemos tener mucho cuidado al comentar todos los detalles porque hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos sobre todos estos detalles, por lo tanto todo lo que se hable aquí va a tratar de hablarse desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de demostrar científicamente cada cosa que vayamos a decir, porque a veces nos sentimos susceptibles con algo que se dice y demás. Van a haber algunos detalles que los vamos a ir comentando que a veces algunos de nosotros pensamos de diferente forma, pero siempre va a ser en buen plan, no se tomen personal las cosas que se vayan a decir aquí. Nuevamente repito, porque estamos en una época en la cual nos sentimos susceptibles de absolutamente cualquier cosa, así que siempre va a ser en buen plan cualquier dato que se vaya a decir en esta clase. Por lo tanto, el desarrollo sexual es que deberíamos tomar en cuenta para definir un sexo con certeza científicamente. Deberíamos tomar, en algunos libros mencionan tipos de sexo, ¿sí? Hay un sexo cromosómico que marca definitivamente si somos mujeres o varones, y hay otro sexo que es el gonadal y reproductivo, que también determina eso, que está en relación a las gónadas. Por ejemplo, si yo les pregunto, el sexo masculino está en base a los cromosomas 46XY, y si hablamos de las mujeres, hablamos de un 46XX. Eso es un término cromosómico que está demostrado. Y aparte de eso hay otras formas de presentación, por ejemplo las aneuploidías, un 45X, un 47XXY, y otras alteraciones también importantes. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es la trisomía 21, ¿qué me dicen? Síndrome de Down, ¿no? Así que son pequeños detalles que deberíamos tomar en cuenta, y el sexo cromosómico está determinando el sexo real de la persona. Otro dato importante es el sexo gonadal o reproductivo, que está en relación a los genitales, a los órganos que permiten la reproducción, por ejemplo, testículos, las trompas de falopio, los ovarios, el útero, las vesículas seminales y próstata, que determinan ya sea mujer o ya sea varón en las personas. Por lo tanto, estos dos tipos de sexo son los que marcan y determinan el sexo real de la persona. Es importante determinar eso porque hay otros dos que pueden variar y traer diferentes alteraciones. Una de ellas es el sexo genital o fenotípico, que son características que van a estar relacionadas sobre todo a los órganos externos, que van a permitir a simple vista determinar uno u otro sentido. Por ejemplo, el sexo genital o fenotípico va a estar en relación al clítoris, a la vagina, al escroto y al pene, ¿sí? Hay alteraciones a estos niveles que no condicionan el sexo real de la persona. Por lo tanto, es vital que sepamos diferenciar los tipos de sexo. Y finalmente, lo que actualmente se está tratando de entender, de explicar y demás, que es la identidad de género o la conducta específica de género, que también se llama. Esta identidad de género tiene mucho que ver con lo que uno piensa de sí mismo, que no define la real presencia de cromosomas, de genitales internos y demás. Así que es importante, o las gónadas en sí, que no determinan realmente si es un sexo o no. Pero no está de más presentar este dato importante también. Por lo tanto, si nosotros definimos cuáles son los sexos que determinan realmente el sexo real de la persona,
deberíamos hablar de que es el sexo gonadal y el sexo cromosómico. Esos son los que realmente van a definir. Por ejemplo, la identidad de género también va a estar relacionada al tipo de crianza que va a tener una persona, a los pensamientos que tiene una persona, que van a estar relacionados también al ambiente, al estado emocional, entre otras cosas. Así que es vital determinar todo eso, y más en esta época, ¿no? Entonces, deberíamos determinar que un hombre puede ser 46XY, pero con masculinización incompleta. O también puede haber mujeres 46XX, cromosómicamente muy bien hablando, pero con virilización excesiva. No sé si han oído hablar hace poco, una de las últimas Olimpiadas, la de Francia, si no me equivoco, una boxeadora argeliana, no sé si era boxeador o boxeadora, al final hablaron mucho de eso, pero se tomó en cuenta estos pequeños detalles, lo manejaron muy políticamente, lo que actualmente se habla de lo políticamente correcto y demás cosas, se manipuló la información y finalmente uno queda en duda, ¿no? Si realmente era varón, era mujer y demás, así que hay que tomar en cuenta esos datos y no es tan sencillo determinar el tipo de sexo. Hay otras competiciones que también están rodeadas de mucha controversia en relación al sexo de las personas. Incluso en algunos países hay la posibilidad de personas transgénero, es decir, ¿alguien me puede definir qué es transgénero? ¿Qué es transgénero? Actualmente se habla mucho de transgénero. ¿Alguien sabe definir adecuadamente eso? Porque escuchamos, hablamos, pero no sabemos realmente qué es transgénero. Una persona que tal vez se autopercibe sexo opuesto. Una persona, me agradan mucho los términos que has utilizado hoy, una persona que se autopercibe de diferente sexo del que hablan los cromosomas y las gonadas. Es decir, yo nací con cromosoma 46XY, tengo gónadas masculinas, pero me autopercibo mujer. ¿Sí? Es la autopercepción y todo esto va más allá. Así que estos términos son importantes que los veamos porque actualmente andan apareciendo leyes y demás cosas que nos pueden poner en serios conflictos, por lo tanto, eso es una persona transgénero, ¿sí? Así que trae consigo serios problemas porque estas personas transgénero muchas veces compiten con mujeres. Y yo les pregunto a las personas que son mujeres en este grupo, que se autoperciben como mujeres, ¿les gustaría que hombres que se autoperciben mujeres peleen con ustedes? Ahí ya crea conflicto. Parece gracioso, pero crea mucho conflicto, muchísimo. ¿Sí? Así que sería interesante que lo veamos desde ese punto de vista también. O mejor aún, quizás no tanto como personas, pero ¿qué pasa si uno de sus hijos o hijas tiene que pelear con un varón que se autopercibe mujer? O actualmente hay prisiones en muchos países desarrollados que personas transgénero van a, que se autoperciben mujeres, van a prisiones de mujeres. ¿Qué opinan? Alteraciones hormonales. Por lo tanto, hay que saber diferenciar muy bien estos pequeños detalles y hay un mundo aparte. Por lo tanto, a veces es difícil determinar dónde entrar, qué hacer, qué hallar. Por ejemplo, yo les pregunto nuevamente para que vayamos entendiendo, una persona transgénero o varón que se autopercibe mujer, ¿a quién le envían? ¿Al ginecólogo o al urólogo? Pero si a mí no me parece. ¿Entienden el conflicto? ¿Entienden el conflicto? ¿Sí? Es complicado. Muy complicado. Es más complicado de lo que parece.
Hay alguna terminología previa que se utilizaba antiguamente como pseudo-hermafroditismo, pero actualmente se ha quitado esos términos y constantemente se va evolucionando. Por ejemplo, hay un grupo que cada vez va creciendo, que son los LGTB más Q y demás, que es un grupo grande y cada vez aparecen nuevas siglas y demás, y hay que tomar en cuenta también eso, ¿sí? Por ejemplo, a mano derecha es mucho más sencillo si toman en cuenta la relación con los términos del lado izquierdo. Trastornos del desarrollo sexual 46XY, es mucho más sencillo, te da un mejor panorama, ¿sí? Es decir, está solventando de que la persona tiene características importantes que te llevan a decir que es un varón. En cambio, el trastorno del desarrollo sexual XX46 está diciendo de que puede ser una mujer que tiene trastornos importantes. Después, ovo testicular, por ejemplo. Cromosoma sexual, XX testicular. Por ejemplo, si hablamos de los testículos, ¿estamos hablando de gónadas o de los genitales externos? Estamos hablando de gónadas, ¿sí? Los ovarios, estamos hablando de gónadas, ¿sí? Disgenesias, alteraciones, a veces, no sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de recibir a un bichito recién nacido, ¿sí? ¿Y qué cosas deberíamos valorar? Muy aparte de que estamos nerviosos, se nos está resbalando y demás, estamos pendientes de que más bien no se nos caiga de cosas importantes, aparte de valorar la parte respiratoria, cianosis y demás, todo lo que conlleva el APGAR, deberíamos también tomar en cuenta los genitales y también ver la perfusión del recto y demás cosas. Y a veces yo les pongo en contexto, ¿qué le dicen a un papá si no sabe qué chingada madre es genitalmente hablando? Parece sencillo, pero ¿se imagina el conflicto? Hablamos de machismo y demás cosas. ¿Se imaginan decirle a un paciente, a un papá, entre comillas, machista, no sé qué madres es? Es complicado, ¿sí? Así que debo aprender a determinar qué términos utilizar para determinar el sexo. No es sencillo y esto debería ser un trabajo multidisciplinario. Entonces ahí debo determinar la diferenciación gonadal, debo de ver el desarrollo reproductor o de los aparatos reproductores internos masculinos y femeninos, palpar adecuadamente, por ejemplo, los testículos, cosa que a veces no se hace, dejamos. ¿Qué pasa si cuando es ya más grande no palpo los testículos? ¿Qué patología sería? Hermafroditis. No. No, Están las bolsas escrotales, pero no palpo los testículos. Criptorquilia, ¿no? La criptorquilia, ¿y eso es sinónimo de qué? Dos cosas. que Infertilidad y cáncer. Sí, así que son pequeños detalles que deberíamos tomar en cuenta. Desarrollo de los genitales externos también es vital y debemos ir tomando en cuenta esta imagen. Siempre la pongo porque me parece muy interesante la diferencia entre la parte más femenina y la parte masculina. Aquí vemos el testículo y aquí vemos el ovario, donde están todos los folículos ahí en diferentes fases. Y lo que hablamos son primero el cromosoma, el término cromosómico, luego vemos el conducto de Müller, que va a permitir que se vaya a la parte femenina, y el conducto de Wolff, que va a permitir que se vaya a la parte masculina, y debemos tomar eso en cuenta. Aquí también se ven esos datos. Eso en relación a las gónadas, que va a traer una diferenciación importante, y los conductos excretores también, que van a estar relacionados íntimamente entre uno y otro. Los genitales externos, que uno va a permitir que, gracias a la expresión de los cromosomas y también de las hormonas, va a permitir que se formen los genitales externos de la mujer o el pene y el escroto del varón. Y todo esto también va a estar mediado a genes específicos, que parecen genes
sacados de una película de George Lucas, pero es importante que tomemos en cuenta esa diferenciación que va a haber y sobre todo estos conductos de Müller y de Wolf que van a estar relacionados a que se vaya a tener características femeninas o masculinas. Por lo tanto, debería determinar que ¿quién da el sexo al bichito? El hombre. ¿El hombre? ¿Sí? Pero le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Puro mujeres, puro varón. Desastre. La mujer solo tiene XX, ¿sí? En cambio el varón tiene XY. Así que dependiendo del pinche espermatozoide va a determinar el sexo y el más fuerte va a llegar, ¿no? Espermatozoide y cromosoma Y, embrión XY, lo que va a permitir que se expresen estos genes, va a permitir que la testosterona se vaya formando y finalmente va a crear todo esto gracias a un sexo genético cromosómico, un sexo gonadal y un sexo fenotípico. Y por el momento aquí tampoco se toma en cuenta la identidad está más abajo, después de esta formación. En la mujer, en cambio, hay un espermatozoide X que se junta con el óvulo XX, se expresan también los genes y va a permitir que se formen todo esto, es decir, varón-mujer. Por lo tanto, debo entender eso para cuando hable de sexo. Otra cosa importante que ya lo hemos mencionado es la parte suprarrenal, porque va a permitir de que coadyuve a la formación de hormonas y expresiones de diferentes datos clínicos de una persona. Defectos del metabolismo también de los esteroides pueden llegar a traer ambigüedad genital y demás. Así que cuando veamos trastornos del desarrollo sexual, también deberíamos pensar en patologías suprarrenales. Entonces, si hablamos de hormonas sexuales, deberíamos hablar de hormonas que están relacionadas a la base de colesterol, por ejemplo, proteínas reguladoras de esteroidogenia, ACTH y beta-HCG, las luteinizantes también van a estar relacionadas porque estos son los que dan el PI. Por ejemplo, si yo tengo una mujer que ha nacido, se bloquea ahí la mitosis, la meiosis y demás, ¿en qué se bloquea hasta la menarca? ¿En qué se paraliza? ¿En meiosis 1, meiosis 2? ¿En qué fase de la meiosis? Eso es importante determinar. Y todo eso está en base a todas estas hormonas. Y la progesterona, por ejemplo, ¿en qué fase del ciclo menstrual se da más? En el embarazo, ¿qué hormona está principalmente mediada? Es la progesterona. Y también va a estar relacionada en qué parte de las gónadas está. Por ejemplo, las células de Sertoli están estimuladas por FSH o LH. Eso ya lo sabemos. Las células de Leydig están estimuladas por FSH o LH. Las células de Leydig, ¿qué forman? Las células de Sertoli, ¿qué forman? Lo que permiten. Eso es importante determinar. Y en relación a no manches, ya estamos terminando el proceso. Determinar que también alteraciones mitocondriales y de colesterol pueden llevar a todos estos problemas. Esto es lo que ya hemos visto en relación a las diferentes hormonas que están a base de colesterol, van formando el DEA. ¿Cómo se llama el DEA? Dehidroandrostenediona, ¿no? Y van a ir formando estradiol, estrógenos y demás. También van a estar relacionados la aldosterona y el cortisol, que también están mediados y tienen mucho que ver con la parte reproductora. Por ejemplo, un Cushing, ¿cómo está la libido? Disminuida, ¿no? Si tengo alteraciones de la aldosterona también, así que es importante ver esas relaciones sexuales a este nivel. Otra cosa que debemos saber es la esteroidogenia, la síntesis de glucocorticoides, esto también va a coadyuvar. Y hay diferentes enzimas que pueden estar alteradas, las principales las vemos ahí, la 17-alfa hidroxilo, la 21 hidroxilasa, que es una de las más frecuentemente alteradas,
y que puede traer consigo serias alteraciones suprarrenales, y la 11-beta hidroxilasa. Entonces pueden haber defectos de la esteroidopenia a niveles suprarrenales, y esto puede traer consigo también exposición excesiva a andrógenos. Por ejemplo, en los gimnasios, ¿no?, utilizan mucha testosterona, muchas sustancias anabólicas y demás que traen consigo alteraciones sexuales hormonales, que me pueden traer también alteraciones o trastornos del desarrollo sexual. Por ejemplo, alguna patología con déficit grave de andrógenos. O déficit de andrógenos ya simple. ¿Alguna patología que se les ocurra? Ya hemos hablado de alguna. ¿Qué? ¿Hipogonadismo qué? Hipogonadismo primario, por ejemplo. Hipogonadismo hipogonadótropo. ¿Dónde está el problema del hipogonadismo hipogonadótropo? ¿Qué dice? Yo tengo que estar pendiente ahora. No importa que sea. La hiperplasia institucional congénita, y esta puede traer serias alteraciones importantes. Es decir, hay una producción elevada de células suprarrenales, pero que no traen consigo formación de hormonas, y por lo tanto puede ser importante. Otra, la hiperplasia lipoide, lo que habíamos mencionado, las alteraciones hormonales, y la cuarta que está ahí, que es el déficit de 21 hidroxilasa, que es una de las más frecuentes que tenemos. Por lo tanto, muchas veces pueden haber déficit en la producción de los andrógenos a estos niveles, y traer consigo serios problemas a niveles de estas enzimas, lo que va a permitir que haya trastornos importantes en el desarrollo. Por ejemplo, el neuteoma del embarazo, que también puede estar presente. Exposición a fármacos, ¿no? ¿Qué fármacos podrían traer alteraciones? Uno de los básicos y los más importantes, el alcohol. No sé si han visto pacientes nacidos de alcohólicos. ¿Qué trastornos traen generalmente? ¿Han visto? ¿Qué características clínicas tienen? No sé si han visto algunos que tienen una pequeña debido al alcoholismo. Hay otras sustancias que también pueden estar relacionadas. Las hipospadias, ¿qué es una hipospadia? El conducto uretral. ¿Dónde debería estar el meato urinario? En la punta del glande, pero este dice hipos, está por debajo. ¿Sí? Esa puede ser otra alteración debido a alteraciones hormonales, el micropene, anomalías cervicales, vaginales, uterinas, puede haber atresia vaginal, no es muy frecuente, pero son importantes. O también hemos mencionado la criptorquinia. Hay otras alteraciones que no son compatibles con la vida, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones de la línea media, como, ¿cómo se llama esto? La ciclopía y demás, que pueden traer serias alteraciones hormonales sexuales y también del desarrollo sexual, y que pueden permitir también abortos espontáneos, ¿no? Así que es importante ver, gracias a todo esto, los antecedentes que nosotros vayamos a preguntar. Antecedentes, vital. Hay otras patologías también que pueden estar relacionadas a una alteración en relación a la funcionalidad de los andrógenos, que puede estar relacionada a insensibilidad o resistencia a los andrógenos. Por muchos andrógenos que se fabriquen, no provocan la acción que deben. Yo les pregunto, ¿qué acciones tienen los andrógenos? ¿Alguien me puede decir? Andrógenos, estamos hablando de testosterona básicamente. ¿Qué dicen? Las características somáticas. Aparte,
¿Cómo qué características humanas? A ver que vayan lloviendo ideas. ¿Cómo? Oye, ¿no han presentado sus TikTok? Nadie. Bueno, yo lo tengo. Vayan subiendo pues a los modos. ¿Pero se puede subir? Ya. ¿El link? Súbanse. ¿Lo subo? ¿Sí? Los vamos a ir presentando aquí. ¿No? Sí. ¿Qué acciones tiene? A ver, alguien. Ellos hacían todas las cosas más importantes. ¿Qué los diferencia a los varones de las mujeres? La voz. Otra cosa. La masa muscular. ¿Cómo está la masa muscular, por ejemplo, en una menopausia? Con eso no quiero decir que los varones no tengan alteraciones luego de las hormonas sexuales también cuando van envejeciendo. Pero son pequeños detalles importantes. Por ejemplo, el hueso en una mujer, como habíamos visto, también va disminuyendo la fortaleza, ¿no? Así que son pequeños detalles que debemos tomar en cuenta. También hay alteraciones en la formación de las células de Leydig, por lo tanto las células de Leydig, ¿qué no producirían? Testosterona. Si hay problemas de las células de Sertoli, si tengo alteraciones en el conducto de Müller, es decir, hay persistencia, ¿qué provocaría? Me llevaría a formar genitales femeninos. ¿Sí? Y si hay bloqueo del conducto de Wolff, podría haber alteraciones masculinas. Así que son pequeños detalles a tomar en cuenta. El hipogonadismo hipogonadótropo, que va a estar relacionado sobre todo a problemas en relación a la formación de hormonas de la adenohipófisis, como es FSH y LH. Por ejemplo, alguna patología posterior al parto que podría traer consigo alteraciones en la producción de estas hormonas. ¿Qué me podrían decir? Tes, men, y, tus, ti. Así les estoy sacando las palabras, che, no manches. Hemorragia obstétrica grave, severa, que va a producir isquemia. Ese es el chip. Así que eso me puede traer consigo serias alteraciones a nivel gonadótropo y por lo tanto alteraciones. ¿Alguien ha conocido a alguien con Turner? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué características alguien ha visto? ¿Tienen algún déficit mental? ¿Trastorno mental? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Son inteligentes estas personas? ¿Sí? 45X tiene una característica cromosómica. Deberíamos tener 46 cromosomas. Si fuéramos mujer, básicamente debería tener una X más, pero esta niña tiene alteraciones en relación a la TSH, a la tiroides. El tórax está ancho, ¿sí? Tiene manos de Mickey Mouse, no se embaraza, ¿sí? Tiene problemas de fertilidad, tiene un montón de lunares, hay problemas en el flujo o circulación linfática, por lo tanto, por eso tiene las manos y los pies un poquito más anchos, porque no hay buen drenaje. La implantación, a ver, mira su oreja, una regla, debería estar justo en el ángulo del ojo, pero de estas personas está aquí, ¿sí? Casi por el arco cigomático. Por lo tanto, tiene una implantación de la oreja baja. La mandíbula es muy finita, muy delgadita. No sé si han visto niños, a ver, vean sus mentones, es similar. El cuello es muy corto, miren, no se puede evidenciar claramente el cuello. Estos pacientes tienen muchos trastornos cardíacos y es importante ver estos pacientes también tienen talla baja y por lo tanto
no se pueden reproducir, pero el cerebro está entero y por lo tanto yo conozco a una persona que es médico, que es brillante, tiene síndrome de Turner, es brillante en todo el sentido de la palabra, así que esto no les puede definir el estado mental. En cambio, si hablamos de síndrome de Down, hay un mosaicismo, es decir, puede haber personas que son relativamente inteligentes y hay personas que están prácticamente postradas en cama, por lo tanto hay ya mayor diferencia en cuanto a la parte cognitiva se refiere. El otro que deberíamos también tomar en cuenta, que es otro tipo de aneuploidía, que es el síndrome de Klinefelter, que también trae consigo alteraciones de infertilidad y que, como ven en la imagen, hay calvicie frontal ausente, hay poco vello facial. Otra cosa, miren el tronco en relación al abdomen, ¿cómo? Las caderas son muy anchas, ¿sí? Los miembros son muy largos, los testículos son muy chiquititos, por lo tanto tienen trastornos, no puede levantar las manos, el desarrollo muscular es muy deficitario. Por lo tanto, si les digo que hay poca masa muscular, ¿qué me dirían? ¿Qué hormona está en juego? Eso explica los testículos pequeños y demás. ¿No tienen cierto desarrollo de su vello público es triangular? Ahí está, miren la imagen, tiene una distribución de vello púbico ginecoide, no androide. ¿Cómo debería ser una distribución androide? ¿Cómo? Cuando veamos, por ejemplo, SOP, les voy a mostrar algunas imágenes de la hipertricosis, que va haciendo lo contrario. ¿Cómo debería ser la distribución androide del vello? Varoncitos, ¿cómo están ustedes? Tranquilo, no estás. Rombo, ¿no? Hay rombo, es decir, va hacia el ombligo. En cambio, la ginecoide es triangular, como mencioné. Lo mismo pasa en el Klinefelter, así que hay que tomar muy en cuenta. Estas personas son bastante altas y también traen consigo alteraciones. Hay disgenesias gonadales mixtas, por ejemplo, lo que ahí mencionamos, hay mosaicismos 45S, X o 45XY. ¿Están entendiendo eso? 45XY. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Hombre. ¿Hombre? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo determinan el sexo de una persona? ¿Qué sexos utilizan para determinar el sexo? Valga la redundancia. ¿Nadal o genital? O sea, si una persona tiene pene, pero no tiene testículos y es 45XX, ¿qué es? Mujer. ¿Quiénes dicen lo contrario? Aquí dice mujer, con certeza. Allá atrás, ¿qué dice? Nuevamente, persona con pene, 45XX. ¿Y qué habíamos dicho? No tiene testículos, tiene ovarios. ¿Qué sería? Mujer. Mujer, según lo que marcamos. Por lo tanto, la fenotipia, la identidad de género no son marcadores para determinar el sexo de una persona, sino son los cromosomas y las gónadas. ¿Qué otros órganos estarían marcando el sexo? Hemos dicho, por ejemplo, un varón, ¿qué sería? Aparte de los cromosomas. ¿Qué órganos? Testículos, después vesículas seminales, después próstata. ¿Okay? En cambio, en las mujeres, ¿qué serían? ¿Vagina? Ovarios. Ovarios, troncos de falopio, útero. ¿Sí? Esas son las que marcan realmente el sexo de una persona. Después hay síndrome del hombre XX. Había una corredora que podría estar relacionada a esto. No me acuerdo de qué país era, Zambia.
¿sí? Que puede estar relacionado a esto. Así que hay que tomar muy en cuenta estas alteraciones para diferenciarlas. No es sencillo. Síndrome de mujeres XY, esta era la corredora. Luego les voy a mostrar imágenes, creo que tengo. Hay serias alteraciones importantes, por ejemplo la atresia vaginal. ¿Alguien me puede decir el sexo de la derecha? ¿Qué es? ¿Varón o mujer? ¿Qué pasa si nace una persona con esos genitales? ¿Qué dice? ¿Qué es? Allá atrás. ¿Tú dices varón? ¿Por qué? Por el testículo. El hecho de que ustedes vean escrotos no significa de que estén los testículos ahí. A ver, varones, nuevamente, cuando hace frío, ¿qué pasa con los testículos? Casi prácticamente ingresan a la parte abdominal, a la parte pélvica. Lo mismo pasa en los niños, hay que revisar los testículos y ver si realmente están los testículos o no. Es que lamentablemente creemos que por tener bolsa escrotal ya están los testículos ahí, deberíamos hacer la palpación. Hay muchos errores importantes y pónganse a pensar, se ríen, pero pónganse a pensar si tienen un hijo que su pediatra no le revisa y luego no había habido testículos, había tenido criptorquidia. ¿Quién es el culpable? Parece chiste, ¿no? Pero ya cuando es nuestro hijo ya es diferente. Cuando es un ser querido ya es diferente. ¿Alguien es papá aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente tener hijo? Pero es una... ¿Qué dicen? ¿Qué sexo le ponemos? Femenina. ¿Qué? ¿Le pones o no le pones? ¿No? No le pones. ¿Tú? No. ¿Tú? ¿Qué? Masculino. ¿Tú? ¿Tú? Sí. Masculino. ¿Por qué? ¿Qué determina el sexo? Las Cromosomas y gónadas. ¿Ahí ves gónadas? ¿Ves cromosomas? No. Por lo tanto, no se lancen a decir que es. Y nuevamente, si tuvieran a alguien así, se pueden ganar serios problemas legales. Ya estamos hablando de mucha legalidad aquí, o sea, leyes y demás cosas. Y es complicado. Vivimos en una época donde todo es problema. Todo es problema. Y en esto peor, dime. ¿Será clítoris o será pene? Aquí se ve bonito la hipospadia, ¿no? Y es el meante, justo por debajo. ¿Pero qué es? ¿Esto será labio mayor, labio menor? ¿Qué es? ¿O será los dos? ¿Será el hermafroditismo? ¿No estará bien desarrollado? ¿Qué es? No es sencillo, pero no deben decir los diagnósticos. O sea, no es como... Ustedes ni han visto los genitales y dicen genitales normales, tal. Ni han visto los genitales. Les pueden llevar a serios problemas legales. Lo que les contaba la anterior vez, creo que era con ustedes. Genitales normales. Vamos a destapar al paciente un hidrocele así. Personas que no tienen el componente paterno se asocian a diferentes componentes de conducta de género, de identidad de género y demás. No sé si han logrado, esto tampoco no quiero que se lo tomen a mal, pero las personas que tienen diferente identidad de género la figura paterna está alterada. No tienen una buena figura paterna. A ver si van relacionando. ¿Sí? Así que esos pequeños detalles son importantes. Por ejemplo, hay en otros países la posibilidad de personas del mismo sexo adoptar a niños, y eso trae también componentes de identidad de género. El jugar con, en otras palabras, el jugar con muñecas y el jugar con carritos me lleva a una u otra identidad. Por lo tanto, son detalles importantes, pero están en base, y se han hecho muchos estudios, que la figura paterna es vital en este sentido.
a tomar en cuenta. Y también puede haber alteraciones hormonales a nivel suprarrenal. Por lo tanto, es importante que veamos de que la autoasignación es dependiendo de qué alteraciones podríamos tener. Actualmente también se está hablando mucho de esto en relación a los transgéneros, de que en algunos países permiten, incluso desde niños, a ver, escuchen esto, desde jóvenes, si yo me autopercibo mujer, ya podría hacerme bloqueo hormonal, cirugías y demás. Y eso en algunos países está permitido. Así que todos esos detalles deberíamos tomar en cuenta y basarnos en la ciencia, que es vital para encaminar todo esto, porque podríamos llegar a serios problemas importantes. Ahora, de que en algunos temas necesitamos ser agresivos, por ejemplo, un ejemplo que nos vamos al otro lado, a la edad adulta, que es más frecuente, cáncer de próstata. Aparte de extirpar la próstata, hacemos castración farmacológica o castración quirúrgica. ¿Eso qué significa? Que hacemos de que disminuya considerablemente la producción hormonal, en este caso de testosterona, que es el caldo de cultivo para que se siga produciendo células cancerígenas. Eso es lo que se hace con la castración. Es decir, se permite de que el testículo no funcione o se extirpa el testículo. ¿Sí? Lo mismo pasa en las mujeres. Se utilizan medicamentos que disminuyen la producción de estrógenos, que pueden permitir la producción de células cancerígenas mamarias o uterinas. Por lo tanto, se utilizan medicamentos a este nivel. Así que es importante ver la relación hormonal en relación a todos estos datos y roles de género, ¿sí? Así que no es sencillo de manejar, pero es importante. Otro dato que aquí vemos en la imagen son los glucocorticoides, ¿no? Que alteraciones o uso de glucocorticoides me puede traer consigo alteraciones sexuales. Por lo tanto, no es recetar nomás glucocorticoides. Entonces, algo importante que también se ha visto es que muchas veces los transexuales no tienen alteraciones endócrinas reales. Más bien se ha visto que pueden haber ciertos datos de alteraciones a nivel cerebral. Y aquí es donde la gente se enoja, ¿no? Que podemos hablar como patologías en relación a gente, y ahí ven en la imagen, y ahí muchas veces se han enojado conmigo porque dice tratamiento de la identidad de género, y es importante mencionar todo esto porque podría haber alteraciones cerebrales a este nivel y traer consigo alteraciones de identidad. A tomar en cuenta todos estos detalles. Otro dato importante, entonces, el diagnóstico, cómo se lleva o cómo se toma en cuenta. Han visto esas imágenes que hemos tomado en cuenta. Es difícil, no es sencillo. Deberíamos hacer un estudio importante, y la anamnesis es vital, muy aparte del examen físico que se vaya a realizar. Preguntar N veces si utilizan fármacos, si está relacionado a antecedentes importantes familiares, si ha tenido alteraciones con sustancias, radiaciones que también pueden traer consigo. Otro dato importante, lo mismo que hablábamos en tiroides, ¿se acuerdan? En la radiación de tiroides, la radiación de genitales. Sí, que nosotros como personal de salud estamos constantemente expuestos a ese tipo de problemas, y esto nos puede traer consigo serias alteraciones importantes. No se olviden también las alteraciones de origen central. Por lo tanto, en estos casos la suerte no existe. ¿Sí? Hay muchas patologías, como hemos hablado, que pueden estar asociadas a muerte súbita, y también pueden estar relacionadas a alteraciones de enzimas que no funcionan adecuadamente o no se producen, y traer trastornos del desarrollo sexual. Por lo tanto, deberíamos hacer una exploración física exhaustiva, ver el grado de encorvamiento, ver el tamaño del falo y demás cosas. Son pequeños detalles que deberíamos tomar en cuenta. Labios, escroto, hay muy poca diferencia, por ejemplo, en la imagen previa, que deberíamos tomar en cuenta. ¿Ahí qué es? ¿Qué dice? Ahí vemos el grado de encorvamiento, vemos estadios de Prader. ¿Pero qué es? ¿Qué
¿Qué sexo le damos a la imagen derecha? La imagen izquierda, ¿qué podría ser? ¿Qué dicen? La imagen derecha, ¿qué sería? ¿Quién se anima? ¿Qué le solicitan? ¿O qué preguntan? ¿Serán labios? ¿Será escroto? ¿Será pene? ¿Qué es? Según el grado de engordamiento ahí, de los estadios de Prader, ¿qué me podrían decir? Eco, ¿para qué? Ya. ¿Y qué más? Productivo. Baratos. ¿No? ¿Qué es eso? A la chingada, más difícil todavía. ¿Qué es? Por lo tanto, esto no les debe determinar una u otra cosa. ¿Sí? Si bien nos impresiona y demás, no te duermas. Esto no nos debe de, sí es preocupante, pero no nos debe llevar a uno u a otro lado, sino deberíamos determinar, como dice su compañera, gónadas, cardíacos y demás. ¿A quiénes hacemos biopsias? ¿Sí? Deberíamos hacer biopsias cuando no hay certeza de algún diagnóstico, cuando hay alteraciones confusas y demás, cuando hay hermafroditismo para determinar si realmente es uno u otro, que va a solventar esto de los cromosomas y de las gónadas. ¿Sí? Es vital que tomemos eso en cuenta. Me están haciendo un regalo. No, doctor. ¿Hasta qué hora pasamos? El tema principal es las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, simplemente dándole glucocorticoides podríamos mitigar estos problemas. O inyectando testosterona, o hay varias formas de administrar la testosterona. ¿Alguna de ellas que conozcan? Aparte de inyectables. Actualmente se utilizan mucho los geles, ¿sí? Que deberíamos tomar en cuenta los geles, pero hay mucho problema. Por ejemplo, imaginemos que alguien se pone en la piel el gel, y si esa frazada toca a otra persona, podríamos estar repasando testosterona, así que hay que tener mucho cuidado con los geles y con consideraciones relacionadas a la asignación de sexo. Entonces, deberíamos tomar siempre en cuenta los dos tipos de sexo. Remarcamos que la parte genética o cromosómica es vital y la parte gonadal, pero nuevamente repetir que no deberíamos lanzarnos al éxito solamente nosotros y decir, no es varón, es mujer, sino debería ser un dato multidisciplinario en base a lo que el neonatólogo nos diga, endocrinólogo pediatra, urólogo. A veces hay alteraciones urológicas que pueden llevar consigo serios problemas. Trabajadora social, que actualmente es nuestro as bajo la manga para poder socializar temas crudos que deberíamos tomar en cuenta, y también la parte de psiquiatría y psicología que debería ayudar a nuestros pacientes, porque como les digo, no es sencillo. Si bien parece, nos hacemos la burla y demás, ¿qué es? Y demás, cuando ya está en nuestros zapatos es muy complicado, así que deberíamos tomar en cuenta, no solamente como recibir esa noticia, sino como médicos, desde ese punto de vista es muy difícil poder conversar con las personas. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lamentablemente en algunos países ya está permitido. O sea, yo como adolescente ya puedo decidir qué hacer. Hay algunos estados en Estados Unidos que también están permitiendo eso. Para mí, creo, no estoy de acuerdo, pero se está permitiendo hacer cambios genitales y demás, o alteraciones genitales, no por el sexo real, cromosómico y gonadal, sino por el tema de identidad de género. Y eso a la larga va a traer confusiones y problemas, porque yo les pregunto, por ejemplo, no sé,
¿De qué partido eres en Colombia? De tal. De tal. No vamos a hablar de política, porque hay conflictos también allá. De tal. Sea de Petro o no sea de Petro, hay conflictos. Digamos es tal. Pero le cae, hace algo el tal y al día siguiente cambia de idea, pero ya está el cambio de sexo desde el punto de vista genital. ¿Qué opinan? Y ya se hizo castración química o feminización o masculinización, pero al día siguiente cambió de idea. ¿Qué opinan? Una persona, aunque crea tener sano juicio, sobre todo antes de la adultez, antes de ser adulto, joven, claro, ¿tendrá sentido común? Es complicado, ¿no? Muy complicado. Por lo tanto, en algún momento nos va a llegar algún paciente de este tipo y deberíamos saber discernir científicamente hablando y actuar de la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, extirpación de los testículos, ¿sí? Pacientes con riesgo de cáncer, de malignidad, por ejemplo en la criptorquidia, es vital determinar, por lo tanto, si mi paciente tiene criptorquidia o no. Nuevamente, el hecho de que tenga las bolsas escrotales no significa que los testículos estén ahí. Por lo tanto, debemos hacer un examen lo más precozmente posible y determinar si realmente están los testículos ahí o no, para hacer una orquidopexia o no, y si no, extirpar a la larga. Pero si se dan cuenta, su hijo, ver que no se puede reproducir, ahí ya va complicarse la cosa. Lo deberíamos tomar desde ese punto de vista. Con esta diapositiva también se molestan, porque hablamos de trastornos de los transexuales. Por lo tanto, debería ser un manejo multidisciplinario para determinar si realmente vale la pena hacer algún tipo de manejo o no, pero orientar de forma adecuada a estas personas para tomar en cuenta algún desarrollo. Por ejemplo, un cáncer de próstata en alguien que se identifica mujer, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Les puede llevar a temas legales por creer y permitirlo políticamente correcto. ¿Sí? Si se identifica mujer, ¿por qué no le mandamos al ginecólogo? Las leyes que lo dicen que No todas. no, pero las leyes actuales de Bolivia no hay que no se conoce. Pero lamentablemente hay una barrera grande, ¿no? En Bolivia hay muchos errores procedimentales, hay muchos vacíos legales y actualmente están empezando a salir leyes. Por ejemplo, hablando de los varones, la 348, a ver si leen un poquito sobre eso. Esa ley es un poquito complicada y ya empezamos a hablar de identidad de género y demás. No sé si han oído hablar, por ejemplo, el caso de Ángel en Argentina. A ver si buscan en las redes sociales caso de Ángel, niño de 4 años. ¿Ah? Que justamente por este tema de identidad y demás, hacemos o tomamos prejuicios importantes que por ser mujer, que por ser varón, necesitan ser más protegidos y demás, y por lo tanto esto lleva a errores procedimentales y demás. Así que deberíamos tomar esos pequeños detalles en cuenta, y lo mismo pasa aquí. Es muy complicado y nos puede llevar eternamente hablando de eso y no llegar a conclusiones reales. Por eso lo primero que les digo cuando hablamos de esto, no se lo tomen personal las cosas. Así que a tomar en cuenta, muchas veces utilizando hormonas podríamos llevar a encaminar estas cosas y no llevar a trastornos importantes. Por lo tanto, muchas veces también es vital detectar alteraciones cromosómicas ya en el embarazo. Hay muchos métodos importantes que podríamos identificar
desde el punto de vista cromosómico, gonadal, estos temas, ¿sí? No solamente es ver si es varoncito porque tiene pene o tiene vagina porque es mujer o tiene útero, sino hay otros datos más importantes que estos que ya me pueden determinar el sexo, y las ecografías, los exámenes perinatales son vitales y debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, no olvidarse del apoyo psicosocial que debe estar ahí comandando absolutamente todo en relación a esto. Pónganse en los zapatos de uno, no se olviden de eso. Esto es para funcional que va a estar en relación a dos tipos de cosas importantes. Una de ellas es la formación de testosterona, que es la hormona básica para poder determinar el desarrollo del varón a todo nivel. Y la parte cognitiva, por ejemplo, nosotros podemos razonar, podemos tener pensamientos importantes y la inteligencia del varón está mediada por la testosterona. ¿Sí? Y, por ejemplo, la sensibilidad, la inteligencia, la memoria de la mujer está mediada por los estrógenos. Así que deberíamos también tomar esos datos importantes en cuenta. Por lo tanto, por ejemplo, en las mujeres, esa labilidad emocional que tienen constantemente es debido a la subida y bajada a la montaña rusa que implica las hormonas sexuales femeninas. Así que eso es vital. Entonces, este es el eje que ya lo conocemos, que deberíamos tomar en cuenta en relación a las hormonas gonadótropas que son formadas en la adenopófisis, tanto la FSH y LH, que van a estar estimuladas o va a permitir su estimulación gracias a la hormona liberadora de gonadotropinas que se fabrican en el hipotálamo, y estas van a ir a actuar a las gónadas, principalmente a las células de Sertoli, gracias a un estímulo de la FSH que va a permitir la liberación o la formación o toda la secuencia que implica la espermatogénesis, y las células de Leydig permitiendo la formación de hormonas sexuales masculinas como la testosterona gracias al estímulo de la LH. Por lo tanto, puede haber alteraciones solo de la FSH, puede haber alteraciones solo de la LH, lo que va a traer consigo serios problemas de interpretación. Entonces, los andrógenos van a estar relacionados al músculo, al adipocito, porque el varón tiene mayor grasa visceral justamente por la testosterona. El hueso es mucho más grueso, más fuerte en el varón que en la mujer, y por lo tanto también las funciones cerebrales y metabólicas van a estar condicionadas por la testosterona. Entonces, todos estos órganos van a estar mediados por la testosterona. Por lo tanto, deberíamos valorar desde este punto de vista también. Nuevamente, pondríamos en competición un transgénero que se autopercibe mujer pelear con todos estos datos con una mujer. Hormonalmente hablando, no tiene relación. El boxeo. Hay muchas disciplinas que actualmente ya permiten eso, aunque últimamente he escuchado que el boxeo o la Asociación de Boxeo Mundial va a impedir nuevamente eso. Así que debemos determinar si hay un problema a nivel hipotalámico, si hay un trastorno a nivel primario, si hay un trastorno a nivel secundario. Por lo tanto, debo ver y valorar el eje en relación a dónde está el problema. Por ejemplo, jugamos mucho en relación a los traumas cuando somos niños, ¿no? Pelotazo ahí en los genitales, jajaja, pero eso puede condicionar serios problemas a la larga, de infertilidad y demás. Por lo tanto, es vital que asociemos todos estos detalles y tratemos de identificar el lugar. Por ejemplo, si yo tengo un problema en hipófisis, ¿en qué pensaré? Podría ser un tumor que está provocando alteraciones en la fabricación de FSH y LH, por lo tanto es ahí donde debo actuar. Si tengo un problema gonadal y demás, es decir, nuevamente, si se dan cuenta, en relación a los ejes debo identificar dónde está el problema real. Entonces, cuando veamos
testículos debemos pensar en los túbulos seminíferos, en el intersticio, en las células de Ley y demás. Debemos vigilar muy de cerca todos estos detalles. Qué parte del testículo está, si hay inflamación, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez un paciente con epididimitis, un paciente con varicocele, un paciente con hidrocele, con traumas, torsión testicular, que pueden traer consigo serias alteraciones gonadales y de producción hormonal y también de formación de espermatozoides. Entonces, ¿es la principal hormona? Definitivamente que sí. 5 a 10 miligramos al día es lo necesario en estos pacientes y es prácticamente lo que se recomienda a la hora de administrar medicamentos. Está transportada por proteínas, hay una parte libre, pero también está asociada a proteínas y eso también es vital que lo veamos cuando asociamos nuestro laboratorio al trastorno que queremos ver. Y la espermatogonia, o la espermatogenia, perdón, que es la formación de esos gametos sexuales masculinos que van a permitir la reproducción. ¿Cómo se llaman esos señores? ¿Cuáles son los gametos masculinos? Los espermatozoides. Los espermatozoides son los gametos masculinos y los femeninos, ¿cuáles son? Los óvulos. Los óvulos. ¿Sí? Así que debemos tomar muy en cuenta eso y esta es la relación de la espermatogenia. ¿Sí? ¿Alguien me puede describir qué es eso? Sí, la formación de estos espermatozoides están en base a esa meiosis 1, meiosis 2, que es diferente en las mujeres y en los varones. La diferencia es que en los varones continuamente se está produciendo todo esto a partir de la pubertad, gracias a la función de ¿qué? FSH o LH. Ambos, ¿sí? Ambos de forma sinérgica. Uno permitiendo la formación de testosterona y una propiamente formando la formación de LH y por lo tanto de la espermatogenia. Pero ¿qué diferencia con la mujer? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Cómo es de la mujer? ¿Con cuántos óvulos nace una mujer? ¿Con cuántos óvulos aparece en la pubertad? ¿Y cuántos óvulos son viables después? Más o menos, cuando ya llega a la pubertad, una mujer máximo está con 300, nada más. Nace más o menos con 300.000, pero en un principio está con más de 2 millones, 1 millón a 2 millones. Pero todo eso va disminuyendo. Ahora, yo les pongo en contexto, y ya vamos a adelantarnos en un tema importante. Estamos en varones, sí, pero para que quede la idea. Si tengo 300 más o menos a partir de la pubertad y me da un síndrome de ovario poliquístico, ¿qué pasará con su ovario? ¿Qué pasará con esos óvulos viables? ¿Me dejo entender? ¿Cómo? Considerablemente, por lo tanto la fertilidad en un SOP es marcada. Por lo tanto, el SOP es vital que preguntemos una cosa importante para poder encaminar bien la cosa cuando se lo diagnostique. Tomar en cuenta el tiempo de evolución, tomar en cuenta la edad y preguntar si quiere o no embarazarse. Vimos ahora, hay una frase que hace poquito vi, les voy a mostrar, les voy a leer esto que me parece ideal, a ver si lo tengo a la mano. Mi bisabuela, 12 hijos, mi abuela, 6 hijos, mi madre, 3 hijos, yo, una hija, mi hija, un gato, su gato castrado. ¿Entienden? Así que debemos preguntar a nuestros pacientes si realmente quieren embarazarse o no. Ahora eso también va a la mano de lo que pensamos hoy y que vamos a pensar mañana. ¿No? Tenemos múltiples pensamientos que también son mediados al estado de ánimo que tengamos
pero es vital que veamos desde ese punto de vista, ¿no? Parece chistoso, pero disculpen que les diga algo, pero Europa se está yendo al carajo justamente por eso. ¿Sí? Entonces, la función sexual y fisiológica de la erección está relacionada a la libido, a la capacidad eréctil, a la eyaculación que vaya a tener una persona, al orgasmo. Depende también de la integración de varios temas desde el punto de vista cognitivo, sensitivo, es importante tomar eso en cuenta. Si yo tomo en cuenta la parte vascular, por ejemplo, ¿qué patología se les viene a la mente? A ver, parte vascular, parte de erección, función sexual, ¿qué patología se les viene a la mente? Endocrinológico. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Se están durmiendo ya. ¿Qué dice? ¿Qué patología podría traerme alteraciones vasculares? No manches, güey. No. Estamos en doble. Diabetes, ¿no? ¿Quién dijo diabetes? Diabetes. Diabetes. ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Puede traerme consigo alteraciones vasculares si no lo controlo, y eso me puede traer consigo alteraciones de la función sexual y por lo tanto de la erección. Debería preguntarme todas esas cosas. Si tengo un paciente con alteración testicular, es decir, hago una castración farmacológica, ¿qué va a pasar? No va a haber erección, por lo tanto no va a haber una función sexual adecuada. ¿Sí? Así que deberíamos empezar a asociar todos esos pequeños detalles a la hora de ver estos pacientes. Vital e importante. Es lo mismo que en las mujeres. No es tan complicado como de las mujeres. De las mujeres es un poquito más complicado hormonalmente hablando. Pero si el varón no está emocionalmente bien, también va a haber un problema de falla de la erección y por lo tanto también va a haber un problema de disfunción eréctil. ¿Sí? Y por lo tanto puede haber serias alteraciones en la reproducción. Así que cuando vean un paciente con infertilidad de una pareja, vean a la pareja. Estamos mal acostumbrados a ver solo a la mujer. ¿Y saben más o menos cuánto es la relación de infertilidad mujer-varón? Primero que nada que el ser humano es uno de los seres vivos, es uno de los animales con menor fertilidad que hay. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuál es la relación mujer-varón en cuestión de fertilidad y frecuencia? Casi un 50-50. Pero siempre le echamos la culpa a la mujer. Por lo tanto, lo que hay que ver siempre cuando haya problemas de infertilidad, que es muy frecuente, es más frecuente de lo normal y cada vez peor, si se dan cuenta cómo era del gato. Así que debemos analizar tanto a la mujer como también al varón. Es vital. Ahora hay machistas, pensamientos machistas, que no, cómo y demás. Se debe evaluar al varón también, por muy patología que encuentren en la mujer. Eso también es importante. Si encontramos patología en la mujer, también deberíamos buscar sí o sí en el varón. ¿Por qué? Porque los tratamientos de infertilidad pueden coadyuvar a este tipo de problemas. Así que es vital que veamos desde este punto. Es complicado. Entonces, deberíamos ver la infancia de la persona, la pubertad de la persona, todos estos pequeños detalles y ver en qué momento se presentan y demás. Por ejemplo, ¿cuáles se desarrollan antes? ¿Las mujeres o los varones? Si se acuerdan los niños, cuando están llegando a mi época era primer intermedio, ahora no, vital. Otro dato importante es la senescencia masculina. Creemos de que todo el tiempo el varón puede reproducirse. Sí, puede hacerlo, pero también es importante mencionar que la calidad del espermatozoide, la calidad de las hormonas sexuales masculinas también
y la celularidad, por lo tanto, también disminuye. Así que, ¿por qué vienen los problemas cromosómicos y demás? Justamente por esta senescencia. Así que no olvidemos que también hay la llamada andropausia en el varón y debemos tomar en cuenta. Por lo tanto, no es recomendable que personas de la tercera edad tengan hijos, porque celularmente hablando pueden llegar a traer trastorno. Así que tomemos esto en cuenta, ¿sí? Vital. No olvidemos también el componente suprarrenal que debemos hallar. Puede haber serias alteraciones en el DEA y en el DAS. Una preguntita, en el caso de la andropausia, ¿podría provocar una malformación congénita? Puede traer serios problemas cromosómicos, hormonales y demás. Y si estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de genes, ¿no? Puede haber serias alteraciones, ¿sí? Por lo tanto, no solamente es en la mujer, solo vemos a la mujer siempre en este tipo de trastornos. Creemos que cuando la mujer es añosa vamos a tener problemas de trisomías y demás. No solamente es en la mujer, también hablamos de la senescencia. Pueden haber alteraciones también a nivel suprarrenal gracias a este envejecimiento, así que debemos tomar eso en cuenta. Entonces, cuando hablamos de hipogonadismo, debemos dividirlo en primario y secundario. Ya sabemos que el primario es propio del testículo, traumas y demás cosas. Y yo les muestro esto, asociados a VIH y demás cosas. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Qué grado tiene? ¿Tiene escroto? ¿Son labios? ¿Tiene micropene? ¿Es clítoris? ¿Qué es? Entonces, tenemos que ver todas las células, las capas del testículo, ver cómo está. Si ha habido componentes importantes, si necesita cirugías, si necesita tratamientos hormonales y demás. Ahí vemos una clasificación importante que está en relación a las diferentes hormonas. Miren, cuando hablamos de hipogonadismo primario estamos hablando de que el problema es en testículos, por lo tanto hablamos de una testosterona baja y la LH y FSH, principalmente la LH va a estar alta gracias a un sistema de retroalimentación negativo. En cambio, en el hipogonadismo secundario hay también déficit de testosterona, pero también hay un déficit hormonal a nivel central, es decir, la LH y FSH también van a estar bajas. Y un hipogonadismo terciario que es un poquito más raro, que va a estar en relación a un problema de hipotálamo, ¿no? También puede haber un problema idiopático, también hemos hablado de resistencia a los andrógenos, que también puede estar presente. Dentro de las manifestaciones, entonces, hay miles de cosas que debemos tomar en cuenta. Muy aparte de la anamnesis, deberíamos tomar clínicamente muchos detalles como el vello y demás cosas para poder ahondar con mayor certeza el diagnóstico. Exploración física, la talla, también es vital. Podemos ver la testosterona, la LH y demás, que van a permitir el clic para comenzar a ganar tamaño y demás. Así que es vital que vayamos tomando en cuenta todos esos pequeños detalles. Dentro de los signos y síntomas, entonces, sugestivos de alteración de andrógenos en el varón, están signos y síntomas específicos y menos específicos que deberíamos tomar en cuenta, y vamos a quedar ahí.